Bienvenidos al foro sobre el currículo contextualizado dentro del proceso del proyecto educativo de Ucayali por los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Ucayali, Maestría en Gestión Educativa. Didáctica magna. La enseñanza dio albores en la Edad Media y con ello surgieron el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma. El Renacimiento, los jesuitas de aquella época emplearon como medio de acción los privilegios en la enseñanza, es decir, que solamente un sector pues era partícipe de la escuela, de la enseñanza, y el otro sector pues no. La educación fue menos importante en esta etapa, en el Renacimiento. Si bien al inicio empezaron a surgir más escuelas que servían como modelos a seguir, pero pasado todo este tiempo, pues estas escuelas se empezaron a desvanecer. ¿Por qué? Porque había otro sector que no estaba ocupando pues estas escuelas. Y esto fue por el cual empezaron a desaparecer. Luego está la Reforma Protestante. En esta época exactamente, en el siglo XVI, se basaba en la lectura de la Biblia y por lo tanto la necesidad de enseñar a leer tanto a niños como a adultos. El interés fue creciendo y pues con ello surgieron mayores escuelas. Luego viene la Contrarreforma, que en la que descubrieron que la educación era la mejor manera de alcanzar sus objetivos de aquella época. Emplearon sus propias escuelas para que ellos puedan enseñar las Sagradas Escrituras y pronto se empezaron a expandir en todos los lugares del territorio, lo cual lo seguimos viendo actualmente. Hay muchas escuelas que son católicas y se imparten el catolicismo. También vemos que la educación es universal y es gratuita, ¿verdad? Es decir, que ya no importa si tenemos la economía o no, nosotros tenemos acceso a una buena educación. Capítulo 2. El fin del hombre está fuera de esta vida. Jan Amos Chomsky, nacido en 1592 y fallecido en 1670, perteneció a la Unidad de Hermanos, una orden religiosa de inspiración husista. Fue uno de los muchos metodizadores a la primera mitad del siglo XVII. La pobreza que lo acompañó en su exilio polaco y la mala educación que él mismo había recibido en su infancia le llevaron a recurrir a la enseñanza y a preocuparse por su reorganización. Dejó múltiples escritos, desde pequeños ensayos sobre diversos temas y hasta una serie de libros de textos. Entre los más destacados son La Escuela de la Infancia, compuesta de 6 libros para los 6 años que según él debería durar la educación. La Puerta Abierta de las Lenguas, enseñanza ordenada del latín sobre más de 8.000 vocablos escogidos y construidos gramaticales de la complejidad creciente. La Puerta de las Cosas, un intento similar de abarcar el saber en general que quedó incompleto. El Mundo de Imágenes, una prefiguración de las modernas cartillas escolares. Esta fue una de sus obras más importantes y comprensivas. Sin embargo, es la que aquí presentamos la didáctica magna. Sus obras menores, la Janua Linguarum y el Orbis Pictus, se mantuvieron hasta el siglo XIX. La didáctica magna, tal vez por estar perdida entre la edición de su obra completa que el propio Comenio, se vio regalada al olvido hasta su tardío rescate por Frober, lo que hace a Comenio merecedor de un lugar de la historia del pensamiento educativo y pedagógico. Es precisamente esta obra, contiene un inmenso recetario. En ella se destila y se hace explícita una verdadera filosofía o concepción general de la educación, y esto es lo que sitúa por encima del resto de los metodizadores. En su pensamiento, diversos elementos avanzados del luteranismo alemán hasta el humanismo renacentista. La pedagogía de Comenio presenta otro punto de partida, el sensualismo, que consiste en la verdad y la certeza de la ciencia, no estriban más que el testimonio de los sentidos.
Es obvio que exista incongruencia entre ambos. La concepción mística del universo y el hombre y el sensualismo es de aquella que se desprende del universo desde ser desconsiderado en un primer término como un todo, es decir, que el conocimiento y su adquisición debe ir de lo general a lo particular y no al revés. Del segundo, en cambio, debe dependerse precisamente lo contrario, que el conocimiento y el aprendizaje han de ir de lo sensible a lo razonable. No son todo esto los únicos aspectos notables de la pedagogía de Comenio. Hay que destacar al menos la insistencia de una enseñanza ordenada gradualmente de lo fácil a lo difícil en el énfasis de la utilización de la lengua materna. La eliminación de los castigos físicos de la enseñanza propiamente dicha y su circunscripción en el área de la conducta, la importancia de mostrar a los alumnos la utilidad práctica de lo enseñado, la enseñanza mutua, la idea de autonomía y la enseñanza de cada nivel de instrucción y el espacio abierto para cierto reconocimiento de la especialidad de la infancia. Didáctica magna de más de un tratado de educación de la primera mitad de nuestro siglo XX. A muchos puntos. Uno de estos puntos es la educación para todos. En Comenius podemos ver a un abogado de la igualdad entre hombres y mujeres, o hasta a un coeducador de ricos y pobres. Para Comenius era muy importante la igualdad en la educación. Es así que para poder educar a las personas, él hablaba de una igualdad en la educación. La educación para Comenius es preparar a las personas para la vida, pero no para cualquier vida, sino para una vida eterna. Es así que vemos que desde el siglo XVII la Iglesia, tanto católica como protestante, han tenido un papel muy desempeñante en la educación de cada una de las personas. En el segundo punto, Comenius también nos habla en la didáctica magna sobre la educación para todos, pero solamente en ciertos puntos. Si bien es cierto, a partir de esta expresión se puede reflejar un hecho o un sentido de desigualdad en el siglo XXI, pero para el siglo XVII el hecho de que los pobres ya accedan a la educación, ya se podía hablar de igualdad en la educación. Es así que Comenius en la didáctica magna nos habla de muchos niveles. Son 4 los niveles que nos habla este autor. Uno de esos niveles es el siguiente. Aquí, en estos niveles, nos habla sobre la maternidad y el sentido común. Esta educación simbolizaba para él una aproximación hasta los 12 años de edad. En el segundo nivel se encuentra la escuela latina. Esta escuela latina podían acceder a aquellos estudiantes que eran capaces de poder recepcionar fácilmente el conocimiento que el profesor podía impartir. En el cuarto tenemos la academia y universidad. Si bien es cierto, para Comenius era muy importante este cuarto nivel, porque para él simbolizaba a que las futuras generaciones puedan quedarse con gente preparada como abogados y doctores. Así también esta didáctica magna nos habla sobre el siguiente punto, que es educar a las mujeres no para la curiosidad, sino para la honestidad y la santidad. Al poder expresar
esta frase nos podemos dar cuenta que la iglesia estaba muy inmersa en la educación. Es así que para él era muy importante poder dar a las mujeres las herramientas necesarias que ayuden a ellas a promover un cuidado en el hogar o un cuidado familiar. Así también para que ellas puedan promover la salvación de ellas mismas, así como de sus maridos, de sus hijos y de su familia. Asimismo, en el capítulo 3, según Snyder, Comenio no teme establecer una escuela única de los 6 a 13 años, en las que se encuentren en pie de igualdad tanto los que serán profesionales como los que se dedicarán a los oficios. La universalidad de Comenio tiene una segunda dimensión, el cual dice que no basta enseñar a todos, hay que enseñarles todo y totalmente, puesto que toda la vida depende de la primera edad y de su educación. Se habrá perdido si todos los espíritus no fueran preparados para las cosas de la vida. En la escuela maternal se propone como materias la metafísica, la física, la astronomía, geografía, cronología, historia, aritmética, geometría, dialéctica, gramática, música, política, ética y religión. Eso es el orden y lo ideal para Comenio, que dice que la diferencia entre los siglos posteriores sería la intensidad con que se trate. Asimismo, se justifica en que le será familiar cada grado posterior, ya que habrán recibido información en el grado anterior. Además de lo que plantea Comenio en su escuela maternal, tenemos el programa de la escuela común, que es entre la edad de 6 a 12 años, cuyo fin es que se instruya en todo aquello cuya utilidad abarca la vida entera. En la escuela común se busca leer con facilidad, escribir primero despacio, luego más deprisa y por último con propiedad, numerar cifras y operaciones, medir longitud y latitud, cantar melodías, saber al dedillo las sagradas escrituras, las generalidades de la historia y lo principal de la cosmografía y lo más general de las artes mecánicas. Entonces podemos ver la estrechez que existe entre el programa de la escuela común frente a la amplitud de la escuela maternal, lo cual devuelve a Comenio a las filas de los precursores, que busca una educación únicamente para los vástagos de las capas superiores de la sociedad y no se preocupan por una enseñanza progresiva para todos los niveles de la sociedad como lo hace la escuela común. Juan Amos Comenio fue una persona muy importante, ya que fue el padre de la pedagogía y de la didáctica. Para él la educación tenía que ser universal y tiene que tener un orden y un método. Algunos personajes de la historia lo califican de la siguiente manera. Para Boy Kim lo califica como un gran educador en una época de pequeños maestros. Compaire lo califica como el Bacón de la pedagogía. Michel lo califica como el Galileo de la educación. René lo califica como el primer gran pedagogo de los tiempos modernos. Luciriaga lo califica como el creador de la didáctica en un sentido realista. Mantovani lo califica como el precursor de la educación del pueblo. Caló lo califica como el primero en haber querido dar a la pedagogía las características de una verdadera ciencia. Leibniz lo califica como el ciudadano del pueblo. Jean Piaget ha escrito de él: en la actualidad más sorprendente de Comenio está en haber asentado los fundamentos de la educación para todos los hombres y para todos los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que para Comenio la educación tenía que ser para todos, sea hombres y sean mujeres. En su obra Didáctica Magna, él da la elaboración sistemáticamente de sus ideas pedagógicas. Comenio al escribir su obra contribuyó
en crear una ciencia de la educación y una técnica de enseñanza como disciplinas autónomas. En esta obra, él plantea una revolución educativa, haciendo un análisis del hombre. Esto se basa de que el hombre es una semejanza de Dios, lo que quiere decir es que el hombre nace con actitudes para adquirir conocimientos de las cosas. En primer lugar, somos imagen y semejanza de Dios. También crea una propuesta educativa en la cual el ser humano es un factor muy importante de la educación, ya que para Comenio enseñar a todos era lo más importante y lo más indispensable, y de esta manera la enseñanza debería ser explicada de forma gradual, para que todos los niños y jóvenes tengan esos conocimientos, los puedan tener en sus capacidades, en sus momentos, y que su educación sea para todos, sin importar sus capacidades intelectuales, sin importar sus actitudes o su sexo. La educación era para todos. Para Comenio, la concepción del maestro debería ser que el maestro debería dejar al niño que piense, que actúe, y que el maestro solamente debe ser un guía para estimular el aprendizaje del niño. Para Comenio, la escuela debe ser un espacio que motive y que prepare a los jóvenes, tanto hombres como mujeres. Una escuela donde se les enseña, se les corrija, sin golpes, sin gritos, sin humillaciones. Entonces, las escuelas para él eran también talleres donde se crean e informan a los hombres, a los seres humanos. El método para enseñar debe ser de una manera natural, siempre inspirado en la naturaleza. Muchas son las ideas expresadas por Comenio en su didáctica magna, y muchas de sus propuestas hoy en día las seguimos utilizando como maestros. No solo nos habla de cómo enseñar y cómo aprender, sino también nos habla de cómo debe ser una escuela divertida, rodeada de mucha naturaleza, como él buscó nuevas formas y nuevas ideas para enseñar, que hoy en día muchos de nosotros los maestros lo utilizamos. Gracias.